¿Qué significa para ti el éxito? Cada uno de nosotros tenemos una opinión o una descripción diferente de lo que esa palabra significa. Y a cómo, a cómo vas incrementando en años y años de sabiduría, tu percepción o tu descripción de lo que significa el éxito va cambiando. Y no sé, a veces es un poco indefinido para mí, porque tengo 31 años, dentro de 3 meses tendré 32 años y puedo decir que estoy agradecido de en donde estoy, con mucho orgullo, pero hay ocasiones en las que pienso, ok, ¿qué tuve que dejar para estar donde estoy? Si no me conoces, mi nombre es Cristian Orellana. Llevo un año y un par de meses en este canal de YouTube. Normalmente me dedico a hacer video blogs y estilo de vida. Muestro cómo voy en mi día a día con mi familia. Pero últimamente he estado meditando bastante y reflexionando bastante en unas cosas. Y me he dado cuenta de tanto que a veces tú... Te voy a poner un ejemplo. Si estás en un cuarto con muchos libros y te digo, mira todos los libros cafés que hay a tu alrededor, y tú miras alrededor, y cuando me dices estoy listo, y te pregunto yo, ¿cuántos libros amarillos viste? Me vas a decir ninguno porque tu enfoque fue solamente en los libros cafés. ¿Entiendes el punto? Entonces, cuando estás enfocado solamente en una cosa, pasan muchas cosas a tu alrededor y no te das cuenta porque estás enfocado en una sola cosa. Y está bien porque pues te mantiene siempre sin distracciones, fijo a tu meta. So, me puse a ver muchos videos y empecé a meditar bastante. Y digo, ok, tengo 31 años de edad, tengo un canal de YouTube con más de 300 suscriptores, tengo mi trabajo propio, soy barbero con más de 10 años de experiencia, trabajo desde casa, tengo un barber studio desde casa, estoy casado con mi esposa, ya tenemos 13, 14 años, mira, ya ni me acuerdo, desde el 2011. Un matrimonio perfecto, no peleamos, la pasamos muy bien, nos llevamos muy bien juntos, muy rara la discusión que lleguemos a tener. Tengo un hijo hermoso, obediente, educado, preparado. Estoy viviendo en un país que no es el mío. Me vine a los 19 años a este país a intentarlo. Dejé todo atrás, mis estudios, mis amigos, mi familia, mi cultura, por intentar algo nuevo y buscar algo mejor. Y podríamos decirlo que lo logré, por decirlo así. Bueno, por lo menos las metas que yo tenía cuando yo tenía 19 años ya están cumplidas.
tengo casa, tengo carro nuevo, tengo un trabajo estable, trabajo desde casa, tengo una esposa fenomenal, tengo un hijo espectacular, tengo una vida muy buena. Prácticamente ya está. Tengo una cantidad de ingresos suficiente para mantener a mi familia, no con lujos porque estaría mintiendo. Esto, aunque se mira muy bonito, esta ropa, esto es de Chain, esto es de Chain, esto es de Chain, esto, tú sabes de que esto es barato, esto también. So, solamente está bonito. So, gano lo suficientemente bien para darle un estilo de vida a mi familia cómodo, no con lujos, pero gracias a Dios no estamos en pobreza. Pero, ¿gracias a qué? Gracias a que tuve que sacrificar todos mis veintes para llegar donde estoy. Prácticamente fueron 10 años que tuve que sacrificar de no salir de fiesta, no emborracharme, no ir con los compas, no asistir a cumpleaños, bautizos, no nada. Solamente me dediqué a trabajar. Dejé de socializar con la gente, perdí a todos mis amigos. eh, Empecé solamente a trabajar, trabajar, trabajar. Si mis clientes querían que les cortara el pelo a las 5 o 6 de la mañana, ahí estoy. Y trabajaba hasta que me dijeran ya no, si eran las 10, 11, 12. En una ocasión llegué a trabajar hasta las 3 de la madrugada. Incluso por ahí tengo una foto. Si es que llego a editar este video, la pongo por aquí. Si no, está en mi Instagram. Que si no me sigues, ve y sígueme en mi Instagram. Ahí está la foto. Yo durante 7 años trabajé los 6, los 7 días a la semana, alrededor de entre 10 y 15 horas al día, durante 7 años consecutivos. Me aparté de todo, ¿me entiendes? O sea, todos los malos hábitos, los vicios, la gente que te arrastra, la gente que... Tú sabes que en tu grupo de amigos está esa persona que... Lo voy a decir crudo. Lo voy a decir crudo. Lo siento. Te ofendes y te queda el saco. Lo siento. Pero creo que todos somos conscientes de que en el grupo de amigos siempre va a haber esa persona que la verdad no sabes ni cómo le hace para andar ahí contigo. Porque sabes de que no trabaja, de que no hace nada por su vida, se la pasa dormido o nadie sabe lo que hace. Ahí anda y es como que, ¿me entiendes? ¿Verdad? So, todo eso fui perspicaz suficiente para darme cuenta a los 22 años de edad, que fue cuando nació mi hijo, que la verdad seguir ese estilo de vida no me llevaba a ningún lado. La verdad que no. Entonces fue cuando empecé a hacer todo para un lado, para un lado. Ya yo trabajaba bastante, pero empecé a hacerlo para un lado. A todo esto lo que vengo es de que el estar enfocado con un camino, si lo haces constantemente, lo que nadie quiere hacer, y le das, y le das, y picas piedra, y you show up, ¿cómo se dice eso? Y llegas, y llegas, y llegas,
y llegas, ¿me entiendes? Eventualmente va a pagar. Lo pagó. Pero ¿a qué costo? No tengo vida social, no tengo amigos, mi vida es un poco aburrida, por decirlo así. Pero al mismo tiempo está divertida, está chido porque es solamente mi familia y un círculo pequeño. Bien, no digo que no, solo de que ponte atento. Puedes dejar pasar muchas cosas, pasar, y el tiempo no regresa, brother. Así que pick and choose. ¿Qué quieres de verdad? ¿Y qué significa el éxito para ti? ¿Qué es lo que de verdad quieres para ti? ¿Qué es lo que de verdad quieres hacer? ¿Qué es lo que de verdad quieres? Cuando yo tenía 19, yo quería una casa bonita, un carro del año, tener una clientela tan grande que no dependa de trabajar de un lugar y sean por mí y no por la barbería. Quería tener una esposa como la que tengo. Lo tengo todo. Todo. Ahora es tiempo de trazar nuevas metas, seguir adelante, subir de nivel en la vida. Pero para eso tengo que regresar a hacer todo eso. Asistir, llegar, enfocarte, dejar de mirar a los lados, enfócate en ti, deja de ver al vecino, olvídate del otro, enfócate en ti. Hay un dicho que dice de que el pasto siempre se verá más verde del otro lado. Y es que eso es cierto. Cuando tú tienes algo, miras que el de al lado tiene algo mejor o diferente y tú también lo quieres. Pero ¿por qué lo quieres? ¿Porque de verdad lo quieres o solamente porque se lo viste a otro que lo tiene? Pregúntate eso. Si conoces a Diego Rusarín, que espero que sí, ¿por qué crees lo que crees? Pregúntate eso. Yo me lo pregunto todos los días y choco mucho con mis pensamientos por el hecho de que me contradigo a mí mismo más o menos. Pero es porque me gusta ver la vida siempre con perspectiva, desde otro ángulo. Pensar fuera de la caja. Y yo tengo un dicho, no sé si esto existía o no, no sé si lo leí por ahí, pero lo digo bastante seguido. La vida es como el yin y el yang. Si hay un yin, hay un yang. ¿Qué significa? Si no sabes lo que es el yin y yang, es este círculo que tiene dos como gotitas o fantasmas
con un punto blanco y un punto negro, y cada fantasma es o blanco o negro. Lo que quiere decir es de que por más de que sean tan diferentes uno del otro, encajan perfectamente dentro de un círculo, el cual ese círculo representa la vida, el universo, el alma, tu espíritu. Entonces, cuando estés pasando por una situación y tengas un pensamiento, detente, enfríate y piensa con perspectiva. Piensa fuera de la caja y mira cuál es el yan de ese yin, o sea, todo lo contrario. Te voy a dar un ejemplo rápido que se lo dije el otro día a un cliente. Estaba muy nervioso porque esa noche iba a ser la primera noche que iba a ser mesero en este nuevo restaurante. Entonces le dije, pero ¿por qué te sientes nervioso? Ya lo has hecho antes. Y me dijo, sí, pero es que este es un nuevo lugar. Le digo, ok, está bien. Ese es el yin. Veamos el yang. ¿Por qué en lugar de estar nervioso, cuál es lo contrario a nerviosismo? Confidencia. En seguridad. Entonces, nerviosismo, seguridad. Ok, perfecto. Totalmente lo contrario. Ok. Entonces, utilicemos tu seguridad. ¿Qué te da la seguridad? El nerviosismo te dio ese que no sabes cómo le vas a hacer. Pero si tienes seguridad, va a ser más bien como que no, no que no decías que sí podías todas, ¿ah? No que no te la creías de que sí ibas a poder con este trabajo, no que te la creías de que como ya lo has hecho anteriormente, pan comido. ¿Mm? Entonces cuando se te eleva el ego a ti mismo y te sientes como que ¿qué pasó, papi? No que sí, vamos, mete mano y entras con confianza. Ya no entras con nerviosismo, ya no te van temblando las manos, ya vas con seguridad, con el pecho en alto. ¿Qué pasó? Su agua, tenga. Ay, ustedes me entienden, ¿verdad? So, miro la vida siempre así, con perspectiva, fuera de la caja, e incorporar el yin y el yang. Y muy seguido, pido la opinión de mi esposa, de mi suegra, de mis amigos, clientes, hasta de mi hijo a veces. Le pido a ChatGPT, busco videos, pero estoy buscando la opinión de otra persona, el punto de vista de otra persona, porque muchas veces nosotros pensamos de que nosotros estamos en lo correcto. Y no porque tú piensas de que estás en lo correcto, lo estás. Sino perspectiva. Bueno, quería hablar de eso con ustedes el día de hoy. Me siento bastante cómodo, de verdad, hablando de este tipo de... No sé, es como que me siento como que... Mira, yo soy como tú. Y tú tranqui. Conecto contigo. Créeme que conecto. Yo leo los comentarios. Créanme que lo leo. Um, Quiero hablar de esto con ustedes. Y esto es todo lo que tengo por hoy. Espero este video les haya servido como enseñanza. Si conectaste, escribe en los comentarios qué situación te está pasando, si tú miras el mundo de la misma manera de que lo miro yo, si este video te ayudó, si puedes sacar algo de esto, de esta cabeza que no para de pensar. Dale like, te lo agradeceré mucho. Y si tienes algún amigo, a alguien que le puede interesar este tipo de video porque está pasando por alguna situación, mándaselo. Y nada, brother, todo bien. Espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima.